One day, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said y me da muchísimo gusto saludarles. Pues ya estamos a 7 de noviembre, enfilados otra vez hacia terminar este año. No sé si ya estamos también en Facebook, Karina, para que también abramos, así es, nuestra señal en el Facebook y podamos estar completamente pues transmitiendo esta emisión tanto en nuestro sistema de Planeta 2013.tv, que hemos metido 2 nuevos videos. Ahora ya cuando se interrumpe la señal, entran los videos donde hemos puesto fotos de los sets, en tanto que pues siempre entran y salen los conductores, sus invitados. Entonces hemos querido hacer unos videos. Pues ya son las elecciones de los Estados Unidos este martes 8 de noviembre, es decir, mañana, y es la 58 elección presidencial. Así los votantes elegirán a los compromisarios, que a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos del colegio electoral. Este asunto de cómo ocurren los votos es muy importante saberlo. En otros países como el nuestro, en donde tenemos una democracia participativa a través de una representación del colegiado del electorado, pues en un ejercicio democrático, pues cada quien va a las casillas y vienen ahí impresas las boletas, como todos lo sabemos, donde vienen los candidatos, y con un sistema de control. Cada país tiene los suyos. El nuestro ha sido pues muy cuestionado en las últimas 3 elecciones, puesto que al final siempre se ponen muy cerquita, y este hecho de que sean siempre muy cercanos los contendientes pues siempre da lugar a especular qué pasa con las maquinitas. Pero bueno, nuestra forma institucional, que es la de las instituciones y la democracia, pues es a través del voto, el ejercer, el seleccionar y el escoger a quién queremos que nos represente, primero ante el Senado y la Cámara de Diputados y Senadores, pero también a quién queremos que nos gobierne, tanto en municipios y ahora con los nuevos alcaldes del Distrito Federal, del nuevo constituyente, que serán ahora sí municipios, entonces ellos serán alcaldes, y por supuesto gobernadores, y la más importante pues la de presidentes. Pero en el caso del sistema electoral de México, que está regulado por el Instituto Federal Electoral, el IFE, pues es voto por voto. En cambio, en los Estados Unidos hay un colegio de 538 miembros del colegio electoral, y de ahí 270 votos son necesarios para ganar la elección. Entonces hay votos diferenciados entre cada estado, dependiendo el volumen de participantes del proceso electoral, es decir, de votantes. Y obviamente pues los 2 grandes partidos, que son el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y luego hay un partido libertario, un partido verde, que son de alguna manera satélites de los otros, que nunca alcanzan los votos necesarios para hacer obviamente pues ellos su fuerza electoral. Pero lo que van a ver ustedes en los Estados Unidos es que el electorado está conformado por estados, y los estados representan una cantidad de votos del electorado general para el colegiado, para el colegio electoral 2012. Por darles algunos datos, por ejemplo, California tiene 55 votos electorales, y de esa manera pues cada uno de ellos representan distintos. Por ejemplo, Texas tiene 38, Florida 29,
y así haciendo posible que el colegio electoral vaya recibiendo durante este ejercicio democrático pues todos y cada uno de los votos que son razonados por el colegio electoral que está pendiente de este proceso. La primera convención en realizarse fue la republicana para este ejercicio. En ella Trump fue ratificado candidato de los delegados junto con su candidato vicepresidente, el gobernador Mike Pence. Pero si nosotros revisamos cuál es la fórmula para estas elecciones, los que ya están contendiendo por el Partido Demócrata es Hillary Clinton, esposa de Clinton, de un expresidente de los Estados Unidos, para que ustedes se den cuenta pues la maquinaria que en un momento dado debe estar detrás de esto. Y el candidato a la vicepresidencia es Tim Kaine, que es senador por Virginia. Es decir, dentro de estos ámbitos de la política pues siempre suelen ellos estar haciendo pues estos enroques. Le pediría yo a Karina si me coloca una foto de Tim Kaine, quien nació en St. Paul, Minnesota, es hijo de un pequeño comerciante ingeniero, creció en Overland Park, centro del área metropolitana de Kansas City, se graduó en económicas en la Universidad de Missouri y en 1994 fue elegido miembro del Consejo Municipal de Richmond, sí, es el vicepresidente, y poco después alcalde de esta ciudad. Su principal logro como alcalde fue el proyecto de Exile, que contó con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle y quien redujo la violencia por reducir el manejo de armas de fuego hasta en un 40%. Así como al encontrarse en el Senado, Kaine juró su cargo en Williamsburg, convirtiéndose en el primer gobernador de Virginia después de Jefferson, que jura su cargo en la antigua capital colonial. En marzo de 2006, apenas unos años después de que el legislativo fue incapaz de aprobar el presupuesto, el gobernador Kaine convocó a una sesión especial que no terminó hasta junio. Este debate giró en torno a la financiación de proyectos de los transportistas. Kaine enmendó y formó un plan para la financiación del transporte diseñado para la mayoría republicana de la Asamblea Estatal. Es decir, ha hecho esfuerzos importantes dentro de la política en los últimos años para algunos gremios en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes que una matanza, un tiroteo que le costó la vida y que fue pues algo muy desafortunado que movió pues otra vez todas las capas sociales de los Estados Unidos? Esto fue en el TEC de Virginia. Allí el gobernador Kaine estableció una comisión independiente de investigación y firmó una orden ejecutiva instruyendo a las agencias estatales en intensificar los esfuerzos para bloquear la venta de armas a pacientes hospitalizados y no hospitalizados en centros de salud mental. Y bueno, como católico se opone al aborto de nacimiento parcial y es miembro de la organización. ¿Qué quiere decir nacimiento parcial? Que no se debe de interrumpir el aborto después de los 3 meses. Esto es pues una característica de que pues todavía desafortunadamente en algunos estados allá en la Unión Americana pues incluso puede ir el mes 8, el mes 7 y de plano pues a aceptar el aborto, que realmente pues es muy desafortunado para estas criaturas. También se opone el senador Kaine a un nivel personal de pena de muerte, aunque ha habido 8 ejecuciones en Virginia en los 2 años y medio que lleva como gobernador y ha vetado 5 proyectos de expansión en pena de muerte. En enero de 2006 fue encargado de emitir la propuesta del Partido Demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente George Bush. Kaine es miembro de la Asociación de Gobernadores y de la Asociación de los Gobernadores del Sur y de los Demócratas. Así, el 22 de julio de 2016 se hizo público que sería el número 2 de Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca. Kaine está casado con Ann Holton, hija del ex gobernador republicano de Virginia, y también tiene 3 hijos y una vida pues que todos saben que es completamente religiosa. Pues esto es un perfil de Tim Kaine, que muchas veces nos vamos, como suele ser, hacia los principales, que son los candidatos,
a la presidencia de la República en este ejercicio electoral de los Estados Unidos. Y bueno, de Hillary Clinton, todos conocemos que fue secretaria de Estado y que ha tenido un problema muy importante, que incluso se le fincaron responsabilidades por el manejo de cuentas de correo que fueron en un momento dado usadas en un servidor que no era del conocimiento ni siquiera de todo el gobierno, mucho menos del público, por razones que en ese entonces aducían de seguridad, pero que fueron revisados por completo por el FBI. Todavía hubo presión de parte del Partido Republicano, su contendiente Donald Trump, que fue su principal instrumento para denunciarla. De hecho, la denuncia corrió marcha y justamente en esta semana pasada que pasó, el día viernes, ya el FBI se deslindó por completo de ese cargo para decir que sí, hay que seguir revisando, pero en el caso ya muy en particular de todo lo que implica y de lo que es este aspecto de los correos electrónicos, pues ya está totalmente deslindado, así que no hay ningún problema. De Donald Trump, pues es realmente pues una experiencia interesante él como ciudadano, como empresario político, y voy a leer un poco de las características de Donald Trump, que tiene, pues obviamente incide en los medios de comunicación, es escritor, es obviamente candidato ahora ya elegido, y es fundador de hoteles y de juegos de azar en Las Vegas, en Triumph Entertainment Resorts, que ahora es propiedad de Carl Icahn. Trump es una celebridad televisiva y fue el presentador de este reality show de Apprentice de la NBC entre el 2004 y 2015. Es hijo de un empresario inmobiliario de Nueva York, en cuya compañía Elizabeth Trump y hermanos trabajó mientras estudiaba en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Así que es todo un perfil de un empresario que lleva a cabo pues diferentes organizaciones y consorcios muy importantes, y que lo hacen pues una personalidad influyente dentro de la liga de los negocios allá en los Estados Unidos. En los años 90 la empresa entró en bancarrota, pero en la década siguiente se recupera, lo que reportó una fortuna de varios miles de millones de dólares. Su campaña para obtener la candidatura, y aquí me quiero detener un poco sobre este personaje que es Donald Trump, que se llama igual que Pato Donald, que es también pues un maravilloso empresario millonario en las caricaturas, amigo también de Rico McPato. Pero a lo que me refiero es que muchos analistas lo que aducen en su esfuerzo por desarrollar esta campaña para meterse en las ligas mayores es precisamente la bancarrota. De alguna manera, el colocarse en primera línea en todas las capas de la sociedad, pues le tiene que haber apostado el señor Trump a fortalecer sus empresas, y de alguna manera pues esta es la apuesta aunque pierda. Y digo aunque pierda porque Hillary Clinton, aunque se ha mantenido pues completamente en un perfil tranquilo, aunque sí atacó a Trump en los debates de una manera pues yo diría interesante, de alguna forma lo que apuestan es a que Trump, aunque insisto en las últimas semanas está cerrando con una diferencia porcentual según algunas encuestas más conservadoras de hasta 3 puntos, y otros medios que obviamente tienen este perfil de encuestadores pues hablan de una diferencia entre 8 y 10 puntos que la verdad es suficiente. El tema aquí es que es bien interesante descubrir que la bancarrota puede ser uno de los motivos de las agendas ocultas de Donald Trump detrás de este esfuerzo por convertirse en un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Así, su campaña para obtener la candidatura en la Casa Blanca se vio caracterizada por una gran atención mediática a nivel nacional e internacional debido a la sucesión de declaraciones por parte de Trump, sus propuestas más repetidas, y de ahí que pues es un gran mercadólogo. Obviamente que él está dentro de las cadenas estas de multinivel, tiene varias y muy importantes,
es el hecho de que sabe muy bien manejar a los medios y tiene intereses también dentro de algún grupo de medios en los Estados Unidos. Entonces esto le genera pues ser una máquina de comunicación, lo que le ha vuelto muy exitosa la campaña para detectar el malestar y sobre todo en la sociedad de los Estados Unidos el coraje que se tiene a lo largo de los últimos, yo diría, 20 años, en términos de que la clase media en los Estados Unidos también se está adelgazando. Los millonarios se están haciendo más ricos y la gente de trabajo, la gente de las pequeñas empresas, ya cada vez les es más difícil generar el dinero que era característico allá en los Estados Unidos para desarrollar sus negocios. Así que este desenfreno por parte de los grandes capitales han hecho un abuso mercantil de la sociedad, y la sociedad también que se deja, bueno, porque no son inertes, es decir, siempre hay respuestas del individuo dentro de la colectividad, pues ha hecho que sea una sociedad que está inconforme, que no están de acuerdo con las iniciativas, sobre todo en materia de derechos de garantías sociales, llámese seguridad social, llámese esta arquitectura de las garantías que pues el gobierno en diferentes artículos les deja para los que son mayores de edad. Entonces todas estas inconformidades las ha detectado muy bien Donald Trump, además de apostar porque todas estas enormes campañas internacionales de los Estados Unidos, incluida la guerra, han sido decisiones desafortunadas y que han llevado a los Estados Unidos a tener la deuda interna más importante del planeta. Es decir, todos los gobiernos se endeudan, pero la deuda interna de los Estados Unidos son miles de billones de dólares, la más importante del planeta. Entonces lo que él dice es que va a apostarle al proteccionismo, casi él lo que dice es cerrar las fronteras, hacer negocios con las empresas solamente de los Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? Empezar a confrontarse con el gran activismo a nivel planetario del capital a nivel mundial y con los grandes socios de los Estados Unidos, llámese China, llámese Europa, obviamente en aquellas partes que tienen una gran actividad, pero también con México, que sin ser el socio más importante ni mucho menos, creo que estamos en la categoría de 12 o 13 socio comercial más importante, sí nos pega porque ya ahí vienen sus dos campañas, el término tan polémico del muro, tan famoso para cerrar las fronteras para que no pasen más delincuentes a los Estados Unidos, pero sobre todo que México tenía que pagar ese muro. Así que esta polémica de la frontera con México y la inmigración ilegal, además de la prohibición temporal de todos los musulmanes, ¿se acuerdan por todos estos conflictos que han tenido los Estados Unidos por las incursiones de las campañas tanto en Irán como Irak, que sí son desafortunadas, pero bueno, esto es muy complicado a nivel de la agenda mundial? Al final del día, él trata de convencer al electorado que el terrorismo, por estos atentados que se han venido dando en escalada en los últimos 4 años, sobre todo desde el de París, ¿se acuerdan que desafortunado? El atentado en las competencias de carreras allá en los Estados Unidos y otros más que se han venido dando en diferentes países aliados en contra de estas organizaciones extremistas islámicas, hace posible que Donald Trump lance esta campaña en contra del ingreso de todos los musulmanes al país de los Estados Unidos. Y en lo económico, su agenda dice que aboga por modificar la política comercial del país y fortalecer la producción nacional en detrimento de la deslocación, de la consonancia de estas posiciones proteccionistas. Es lo que yo le había comentado. Pues ahí están estos dos grandes titanes de lo que son las industrias, de la economía, de la guerra, de la comunicación a nivel pues mundial, a nivel nacional de los Estados Unidos, y pues México, por ende, y también los países que están relacionados con una de las, yo diría, 5 potencias más importantes del planeta, pues resulta ser de radical importancia en este sentido.
Dicen los que conocen y dicen los analistas que si ganara Donald Trump, en realidad él como pues ser un líder totalitario con una forma de llevar y hacer las cosas a su modo, poco colegiada y no está él acostumbrado a recibir pues consejos y opiniones de otros niveles de organizaciones y menos políticas porque tiene poca experiencia, puede llevar en extremo a decisiones no tan bien sopensadas y puede crear conflictos de Estados Unidos con las grandes potencias, que esto es lo que más nos preocupa, incluso iniciar guerras, iniciar agendas de guerra. Y con México no se encuentra muy simpatizante más que en los niveles de altos negocios. Entonces, pues no es un buen panorama que Donald Trump gane. Ha habido pronunciamientos muy desafortunados que le hacen ver como pues todos lo apuntan una persona que se pronuncia de manera muy denostando a las mujeres, sin hacer ningún calificativo si es misógino o no lo es, eso ya es otro asunto, pero sí ha sido pues de poca ética en algún momento de su vida, etcétera, ¿no? Entonces hay escándalos, no los voy a repetir porque usted los conoce muy bien. Y bueno, de Hillary Clinton es más de lo mismo, de esta maquinaria de guerra, maquinaria de negocios, en donde siempre pues es muy incierto. En realidad cualquiera de los dos que gane, de todas maneras nunca van a buscar los beneficios para terceros, que esto no le diga que si gana Hillary Clinton será mejor para México, en realidad es igual, porque esos beneficios pues nunca llegan, a menos que, como siempre hemos dicho en todos los medios y los analistas, que México no va a conseguir nada que no haga por sí mismo, haciendo mejores estrategias internas, haciendo posible el fortalecimiento de nuestras estructuras, de nuestra infraestructura en todos sentidos, y apostar a la inversión y la actualización de nuestras propias industrias, y de esa manera competir de mejor forma ante los mercados, no solamente de los Estados Unidos, sino buscar otros para no hacer nuestra economía petrolarizada. Así que si nosotros dependemos solamente de la economía del petróleo, y el petróleo cada vez está, el barril obviamente pues más caro, esto impacta directamente sobre el dólar, y pues ya hemos visto incluso que ya estamos en la barrera de los 20 pesos en relación al dólar. Así que esto sí se lo puedo asegurar, como lo han dicho los analistas de la economía, basta que ganen Donald Trump y va a ver usted que el peso se va a ir hacia los 25 pesos, cuando menos en el tipo de cambio, inmediatamente después de que se dé a conocer esto en los mercados de Asia y Europa, que son los que abren primero, y de esa manera pues pondrá en aprietos a la economía de México. Si gana Clinton, las cosas seguirán más de lo mismo, y pues tendremos mejor forma de diálogo, mejor forma de colegiar de manera conjunta nuestros problemas, porque son comunes, puesto que compartimos una historia bastante complicada desde hace ya pues más de 150 años, en donde ellos son independientes, toman por acuerdo, sobre todo con Santana, pues casi una cuarta parte del territorio de los Estados Unidos es de México, de la frontera sur, etcétera. Usted sabe la historia, pero sí, la relación con los Estados Unidos, con los que incluso entramos en guerra un par de veces, ahí tuvo que ver también Francisco Villa, guerras que por cierto ganamos, y eso es importante decirlo, en los Álamos y en la Mesa, no deja de ser una relación, la de los Estados Unidos y de México, complicada. Así que pues hasta aquí las cosas. El día de mañana inician las elecciones en este colegio electoral, así que estemos pendientes de la traducción o de la interpretación de los analistas de los Estados Unidos, puesto que, insisto, no es voto por voto, sino cada estado representa votos al colegio electoral. Si usted compara los votos de Texas, que son 22 contra los 55 de California, para que vean ustedes por qué era tan importante de Hillary Clinton el dirigirse a California, porque pues el voto de California tiene un peso específico en el colegio electoral, y sobre todo ese voto que son los que dudan, los que en último momento tienen que elegir, y obviamente pues es la gente latina, la gente de color,
que es muy importante para el proceso electoral en los Estados Unidos. Seguramente va a ser una elección histórica, es la elección que ha sido más cara, por cierto, ya por los analistas, y que para variar va a ser muy mediática, porque mucho de lo que para variar ha sido el interés del electorado para conocer sobre sus candidatos es el ejercicio de los medios. Y digo desafortunado porque en lugar de que conozcamos las propuestas, pues más bien están las denuncias. Y eso pues también es un estilo que se propaga a otros países, como en el de México, que ya se están dando con la cubeta, los partidos políticos, entre ellos, y pues con una realidad muy desafortunada, la de México también. Son las 10:32 y pues ya vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar aquí al estudio para hablar de colegios, para hablar de educación, para hablar de todo este misterio desde la parte educativa, cómo se ve, cómo se percibe este asunto de el México dormido. Está con nosotros Elizabeth Vázquez y vamos a hablar precisamente de este aspecto de un colegio humanista, cómo lo vive, cuáles son sus propuestas, todo lo que ellos tienen para una comunidad que es nuestra sociedad en términos de educación de vanguardia. 10:33, yo regreso después de esta pequeña pausa, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria.